Buenas tardes, mi nombre es Vinicio Borja, soy del grupo número 4 y el día de hoy les vamos a explicar sobre el análisis de los flujos capitales y su efecto sobre la política monetaria en Venezuela, por el método del modelo de Mundell-Fleming. Este análisis es el efecto de los flujos capitales de la política monetaria en Venezuela en la actualidad, de su liberación parcial y restricciones cambiarias mediante el modelo de Mundell-Fleming bajo el régimen del tipo de cambio flexible. Se estudia cómo las entradas y salidas de capital afectan el control monetario del Banco Central de Venezuela. En un entorno caracterizado por la alta inflación, dolarización informal y limitada, se incluye conceptos clave como la movilidad del capital, el trilema monetario, o también conocido como la Trinidad imposible y política de esterilización. Este artículo combina la teoría macroeconómica con evidencias empíricas recientes, examinando los datos del mercado cambiario, reservas internacionales y tasas de interés internas. Se incluye que los flujos capitales representan una restricción significativa para la política monetaria, limitando su efectividad para controlar las inflaciones o estabilizar el tipo de cambio. Se discuten implicaciones de la política económica ante la alta sensibilidad de la economía venezolana a shocks externos. Elegí este tema porque actualmente Venezuela vive en un contexto económico muy particular, con una dolarización informal, una alta inflación y una apertura parcial del mercado cambiario. En este contexto, los flujos de capital como remesa, inversiones extranjeras o movimientos financieros informales tienen un gran impacto sobre la estabilidad económica de este país y sobre las decisiones de políticas monetarias. Para entender este análisis debemos conocer algunos conceptos claves, como es el flujo de capital, ya que son las entradas o salidas de dinero entre países y que pueden ser inversiones, préstamos, remesas y etcétera. La política monetaria son las medidas que toman el Banco Central para controlar la inflación, el dinero en circulación y las tasas de interés. El tipo de cambio es cuando vale nuestra moneda frente a otras divisas como el dólar. La movilidad de capital es la facilidad con la que el dinero entra y sale del país. Trilema monetario es una teoría que dice que un país no puede tener al mismo tiempo tres cosas: el tipo de cambio fijo, libre entrada y salida de capitales, y una política monetaria independiente. El modelo analítico de Mundell-Fleming. El modelo que estamos utilizando en este análisis se llama Mundell-Fleming. Este modelo sirve para analizar cómo se interactúa el mercado de bienes, el monetario y el sector externo en una economía abierta al comercio y al capital internacional. Según este modelo, en países con alta movilidad de capitales y tipo de cambio flexible, como en parte sucede en Venezuela, la política monetaria pierde su fuerza. ¿Por qué pasa esto? Porque si el Banco Central intenta cambiar la tasa de interés, entran o salen capitales rápidamente, lo que afecta al tipo de cambio. En 2023, Venezuela registró una inflación acumulada del 121%, lo que aceleró la sustitución del bolívar por el dólar como método de pago. Actualmente, más del 70% de transacciones internas se realizan en dólares, debilitando significativamente el rol del Banco Central de Venezuela. Esta dolarización de facto ha provocado una pérdida de control monetario. El Banco Central de Venezuela limita su capacidad para regular la oferta monetaria y las tasas de interés, lo que vuelve ineficaz la política monetaria tradicional. Esta situación se explica a través del modelo de Fleming,
que señala que en economías abiertas con alta movilidad de capital, la política monetaria pierde la efectividad. Aunque Venezuela mantiene ciertos controles oficiales, existen numerosos canales no oficiales como las remesas y el comercio informal que permiten una alta movilidad real del capital. En 2023, el país recibió más de 5.400 millones de dólares en remesas, lo que ejerce presión sobre el tipo de cambio paralelo y reduce la demanda en bolívares. Las recomendaciones para recuperar la autonomía monetaria y reducir la vulnerabilidad ante los shocks externos del gobierno debería ser fortalecer la institucionalidad financiera, generar confianza para atraer capitales hacia sectores productivos y mejorar el mecanismo de estabilización monetaria. Estas medidas ayudarían a establecer la economía y enfrentar mejor los desafíos asociados a la dolarización parcial. Para fortalecer la política monetaria en Venezuela frente a los flujos de capital se necesitan varias medidas. Primero, es fundamental mejorar la institucionalidad financiera, publicando estadísticas oficiales, confiables y recuperando la autonomía y credibilidad del Banco Central de Venezuela. También es clave aumentar la transparencia cambiaria, unificando el tipo de cambio oficial con el paralelo y eliminando los controles que generan distorsión en el mercado. En cuanto a los flujos de capital, se deben canalizar hacia actividades productivas, por ejemplo, mediante incentivos fiscales que promuevan el uso de remesas en sectores como la vivienda o pequeños negocios. Además, se debe facilitar el acceso al sistema financiero para los migrantes y quienes reciban este recurso. Por otro lado, es necesario mejorar el mecanismo de esterilización monetaria utilizando instrumentos como el bono del Banco Central de Venezuela o financiamientos externos para absorber el exceso de liquidez sin frenar el crecimiento económico. Finalmente, se debe avanzar hacia una desdolarización global, construyendo condiciones macroeconómicas estables y recuperando la confianza en el bolívar y en el sistema bancario como medios funcionales. Ingeniero, recibo un cordial saludo. Mi nombre es Isabel Chacipanta, del grupo número 4. Continuando con el análisis del modelo Mondelflein, este constituye una herramienta fundamental para comprender cómo opera la política monetaria en economías abiertas. En este contexto, me gustaría abordar el caso de Venezuela, el cual ha sido de una economía financiera limitada y desigual, pero ha permitido una mayor circulación de dólar y cierta flexibilidad de control cambiario. Sin embargo, esto ocurre en un contexto de alta inflación, pérdida del valor del bolívar y desconfianza en las instituciones. La inflación sigue afectando fuertemente a la economía, reduciendo el poder adquisitivo y empujando a muchas personas y empresas a usar dólares en lugar de bolívares. Esto ha llevado a una especie de dolarización informal, donde los precios y ahorros se manejan mayormente en divisas. Los tipos de interés fijados por el Banco Central de Venezuela tienen poco efecto real, ya que la mayoría del sistema financiero opera fuera del control oficial. En teoría, con la apertura financiera, los tipos de interés deberían ajustarse al mercado y atraer inversión, pero en Venezuela no ocurre esto, y esto es por la falta de estabilidad y la confianza. Movilidad de capitales y política monetaria en Venezuela. El análisis sobre los flujos de capital y la política monetaria en Venezuela fue desarrollado en un lenguaje claro, técnico y ordenado. Se explican conceptos como el modelo Mondelflein y el trilema monetario, adaptándonos a la realidad venezolana, donde hay controles cambiarios, inflación alta, poca movilidad de capitales y una dolarización no oficial. De texto buena cohesión y estructura y muestra cómo las condiciones internas del país impiden que funcione una política monetaria efectiva. Se evidencia que el Banco Central ha perdido autonomía y no puede controlar ni la inflación ni el tipo de cambio. El gráfico que tenemos incluido ayuda a reforzar este análisis mostrando cómo el bolívar pierde valor frente al dólar.
Esto refleja claramente los efectos de una política monetaria débil en un contexto de apertura financiera limitada.